Hola, bienvenidos una vez más a este espacio. Yo soy Vic Giraldo y en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones, para cambiar un poco la perspectiva de lo que nosotros podemos percibir de las emociones y darnos cuenta que realmente son nuestras aliadas en el proceso. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te controlan? ¿Crees que puede haber una forma diferente de relacionarme con ellas? Las emociones son frecuencias puras que actúan como indicadores de nuestro estado interno. Entonces, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, podemos ver, percibir y sentir las emociones de una manera diferente. Si estamos en un nivel de conciencia de miedo, de culpa, si estamos vibrando en preocupación, en vergüenza, si estamos en ese estado mental donde simplemente somos víctimas de la vida que estamos proyectando, ahí la emoción se convierte en nuestro verdugo, se convierte en esa parte de nosotros que no nos gusta y nos volvemos víctimas de. Entramos en el drama y sufrimos. Sufrimos cuando sentimos una emoción de baja vibración, una emoción que realmente no me está haciendo sentir bien. Cuando entro en sufrimiento, pues no puedo hacer nada al respecto, ¿sí? Cuando mi nivel de conciencia es un poco más elevado, cuando mi nivel de conciencia está en amor, en neutralidad, en razón, puedo entender que la emoción es simplemente una alerta, es la que me permite observarme y observar mi experiencia, es también la que me permite saber cuál es el siguiente paso que debo dar en mi proceso de sanación. Y hoy quiero enseñarles de qué forma podemos empezar a ver esas emociones para que no nos convirtamos en las víctimas de, sino que nos convirtamos en los observadores de esa emoción y podamos hacer con esa emoción lo que necesitamos hacer para poder hacerlo diferente, para poder abrirnos a algo nuevo, para poder avanzar y no retroceder. Porque la emoción, que en su forma significa moverse, ¿sí? Moción de moverse, es la que nos lleva a eso, a dar el siguiente paso, a movernos, a poder permitirnos hacerlo diferente. Como hemos visto en videos anteriores, los seres humanos estamos en un constante ciclo de repetición. Un ciclo que está determinado por nuestras creencias y nuestros patrones, mismos que nuestra alma decidió o eligió antes de nacer para poder tener la experiencia perfecta para sanar aquello que específico que nuestra alma necesitaba sanar. Entonces, elegimos nuestro árbol genealógico, en ese árbol genealógico nuestros padres y cuidadores. En ese contexto en el que crecimos, adquirimos unas creencias y adquirimos unos patrones que formaron nuestra mente subconsciente y nuestra personalidad. Y ahorita lo que hacemos es repetir una y otra vez un conflicto que me va a recordar esa creencia, porque como adulto yo ya tengo la capacidad de sanarlo. Entonces, cuando yo no lo sano, cuando no lo suelto o no lo acepto, simplemente se repite y se repite una y otra vez. Entonces, cuando pasa una situación que me recuerda o me activa la creencia que tengo frente a cualquier cosa, frente a cualquier área, entonces eso produce en mí un pensamiento. Ese pensamiento es el que reafirma mi creencia, y cuando mi pensamiento reafirma mi creencia, se genera una emoción. Esa emoción es la que me avisa a mí, porque el pensamiento no me avisa, el pensamiento simplemente surge y el pensamiento genera la emoción que me avisa a mí, a mi consciente, que me muestra en mi cuerpo lo que realmente o lo específico que necesito sanar, con base en ese conflicto que está sucediendo. Entonces, si lo pensamos en términos prácticos, una persona que no esté en un proceso de conciencia simplemente va a decir, me pasa algo y eso que me pasa me produce una emoción, pero en medio de esas dos partes está el pensamiento. ¿Listo? Como pasa tan rápido, como la creencia simplemente es un tema rápido, inconsciente, que me activa la emoción, entonces no podemos ser observadores de ese pensamiento. Pero siendo conscientes y teniendo la información perfecta, podemos darnos cuenta que pasa el conflicto, la situación, que
Eso me genera una emoción, pero que antes de esa emoción que me generó hay un pensamiento, y que en ese pensamiento específico está mi creencia, y que en ese pensamiento y en esa creencia es en lo que yo debo trabajar. Ahí es donde yo debo dar el paso. Eso específico es lo que a mí me da la posibilidad de hacerlo diferente, de entenderlo, de darme cuenta que no soy esa emoción, ¿sí? Que los conflictos o las situaciones que pasan en mi vida no me generan emociones, me generan pensamientos. Y esos pensamientos son los que generan la emoción. ¿De qué tengo control yo en mi vida? Tengo control de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. No tengo control sobre la emoción. Tengo control sobre lo que pienso. Ahora, cuando se genera en mí una emoción y soy consciente de que la emoción es la alerta, entonces cada que se genera en mí la emoción por una situación, puedo primero sentirla, drenarla, ¿sí? Porque si yo no la dejo sentir, si yo no la lloro, si yo no la grito, si yo no voy y hago ejercicio para gestionarla, si yo no la dejo sentir y la dejo drenar, pues se va a acumular en mí y después se va a densificar en forma de una enfermedad o de un conflicto mucho mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer con la emoción? La siento, la dreno, la dejo sentir en mi cuerpo, le pido todo lo que tenga. Cierra los ojos y dile: emoción, dame todo lo que tengas, y la dejo salir, ¿sí? Una vez la dejo salir y la dreno, como ya soy consciente de, entonces me devuelvo y me observo y me doy cuenta y puedo identificar qué pensamiento surgió de ese conflicto que tuve o de esa situación que tuve. ¿Cómo me sentí? ¿Cuál fue mi primera impresión frente a? ¿Cuál fue ese pensamiento que tuve frente a esa situación? ¿Listo? Y ahí en ese pensamiento está mi creencia. Cuando identifico mi creencia, ya sé qué es lo que debo hacer, ¿sí? Ya sé que en eso es en lo que debo trabajar. Ya sé que en esa creencia es en donde debo prestar mi atención y poner mi foco para poder aceptarla, reconocerla, soltarla y finalmente trascenderla. Cuando yo la trasciendo, cuando voy cambiando mi pensamiento poco a poco, cuando voy reprogramando mi mente y las creencias que en mi mente hay, en ese momento dejo de sentir la emoción, porque la emoción me avisa, ¿sí? La emoción me pone en alerta frente a algo que yo no he gestionado. Cuando yo lo gestiono, la emoción desaparece y por tanto la reacción a esa emoción también desaparece. Entonces, si recordamos ese ciclo de repetición, básicamente ocurre una situación que me genera un conflicto, ¿sí? Esa situación genera en mí un pensamiento que surge de la creencia que tengo, de la información que recibí, que está instaurada en mi subconsciente y que ahora es lo que proyecta mi vida. De esa creencia, de ese pensamiento surge la emoción, ¿sí? La emoción que es la que me avisa, la que me pone en alerta de que hay un pensamiento y una creencia que hay que gestionar. ¿Listo? Cuando surge una emoción y dejo que se desborde, surge una reacción a esa emoción. ¿De qué forma reacciono? Huyo, grito, peleo, no sé, cualquier reacción que haya al respecto. Me bloqueo, me escondo, siento culpa, cualquier reacción que surja de esa emoción es la que va a hacer que se vuelva a repetir el ciclo, ¿sí? Cuando mi reacción no tiene una gestión y no tiene conciencia, hace que se repita el ciclo una y otra vez. La misma situación en diferentes pantalones, la misma situación en diferentes contextos, para que se repita el ciclo una y otra vez hasta que yo puedo observar mi pensamiento, hasta que yo soy consciente de que al observar mi pensamiento observo mi creencia y que tengo el control sobre ese pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo lo hago diferente, cuando simplemente surge en mí una emoción, porque siempre van a surgir emociones, porque estamos en este cuerpo y estamos en esta vida y siempre van a surgir nuevas cosas que aprender. Entonces siempre va a surgir una emoción. Cuando soy consciente no entro en el drama, sino que
la siento, la dreno, la observo y me doy cuenta cuál es el pensamiento que generó la emoción. Me doy cuenta cuál es el pensamiento, lo gestiono, lo suelto, lo trasciendo y la próxima vez que pase una situación similar, no voy a volver a repetir el ciclo, sino que me voy a quedar observando mi pensamiento para que mi emoción cambie y por tanto mi reacción o la reacción a esa situación cambie. Si yo me doy cuenta que ya no hay una emoción frente a una situación similar y por tanto una reacción, en ese momento se rompe el ciclo. En ese momento rompemos la cadena, rompemos el bloqueo y no se vuelven a repetir situaciones que me recuerden esa creencia. ¿Por qué? Porque ya la solté. Las emociones entonces son el canal que conecta el mundo externo con el mundo espiritual. Las emociones negativas no existen, solamente existen emociones. Y la emoción es la que me permite identificar algo en mi proceso, algo en mi camino. Un curso de milagros nos dice que nada real puede ser amenazado. ¿Eso qué quiere decir? Que las emociones finalmente no existen, solamente existen percepciones frente a esas emociones. Existe la percepción frente a la emoción que simplemente pasa por mi cuerpo para alertarme o avisarme de algo. ¿Listo? Es decir, la emoción no es la enemiga, la emoción es la aliada, es la que me permite entender en qué momento debo yo hacer un pare y observarme, y observar la experiencia, y observar eso que estoy viviendo en ese momento. ¿Ya? Como no existe, es limitada. Como la emoción no existe, es limitada. Y simplemente la puedo drenar y sacar de mi cuerpo. ¿Listo? Una vez la dreno y la saco de mi cuerpo, tengo la claridad mental para observar mi pensamiento, el pensamiento del cual surgió la emoción y cambiarlo. Cambiarlo a través de la repetición, a través de las afirmaciones, a través de procesos terapéuticos más profundos, pero cambio mi pensamiento y suelto esa creencia que hay en mí. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora, primero, las emociones no son el enemigo, son el mensaje. Son el medio para yo darme cuenta, la herramienta para yo darme cuenta que hay una creencia que se instauró en mi pensamiento y en mi mente que me produce un conflicto frente a una situación, cualquiera que sea, y que simplemente se manifiesta en mi cuerpo a través de esa emoción. Emoción que no se reprime ni se controla. Las emociones no son para reprimirlas ni son para controlarlas. Las emociones son para sentirlas. Porque lo que yo no me permito sentir va a gobernar mi sombra, pero lo que yo me permito sentir e integrar en mí va a ser mi poder y mi fuerza. Segundo, la emoción no eres tú, solamente está pasando por ti. La emoción es como una catapulta que te va a lanzar hacia donde tú prefieras, hacia donde tú elijas. O te catapulta al éxito, o te catapulta a la transformación, o por el contrario te catapulta al sufrimiento. ¿Qué eliges tú? Tercero, no existen emociones negativas. Todas tienen un propósito y nos entregan la información que necesitamos para seguir avanzando en nuestro proceso personal. Cuarto, el proceso de integración de esa emoción tiene 4 pasos, ¿sí? El primero es observar esa emoción sin juzgarla, sin etiquetarla como buena o como mala. El segundo es permitirnos sentir esa emoción, permitirnos sentirla en nuestro cuerpo, no controlarla, no reprimirla, sino sentirla. Porque cuando la siento la puedo drenar. Tercero, darme cuenta de dónde viene esa emoción, cuál es el origen, cuál es el pensamiento, de dónde surge esa emoción con respecto al conflicto que nos produjo esta situación. Y en la cuarta es permitirnos liberarla, permitirnos soltarla con compasión y dejarla ir. Y para lograr esto existen diferentes técnicas que podemos utilizar o practicar y que podemos ir ensayando y mirando de qué forma o con cuál de ellas nos conectamos más para ya aprender también a conocernos,
y a identificar qué es lo que nos sirve en estos casos. Entonces puede ser la meditación, que es muy importante, que es muy profunda, que nos lleva a un estado de observación muy profundo del yo. La escritura terapéutica, que para quienes les gusta escribir, tiene un poder grandísimo, poder escribir todo eso que estamos sintiendo en ese momento para soltarlo y para poder dejarlo ir. Las afirmaciones positivas que nos van a servir para ir cambiando el pensamiento. Si mi pensamiento es, por ejemplo, no soy merecedor, la afirmación positiva es soy merecedor o merecedora, y esa repetición de esa afirmación va a ir por neuroplasticidad cambiando, reprogramando ese pensamiento y esa forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y finalmente, la respiración consciente. Recuerden que la respiración siempre nos vuelve al presente, siempre nos permite volver al presente, y cuando estamos en el presente podemos dejar de pensar en lo que nos pasó, en lo que nos va a pasar, y podemos empezar a reprogramar esas creencias que vienen del pasado y estar mucho más presentes en el proceso personal y en aquello que necesitamos hacer hoy, ahora. ¿Cuál es el paso siguiente? Y ahora pregúntate, ¿qué emoción has estado evitando? ¿Qué mensaje tiene esa emoción para ti? ¿De dónde viene esa emoción? ¿De qué pensamiento o de qué creencia viene esa emoción que has estado evitando o esa que no has podido gestionar? Y bueno, si este contenido resonó contigo, suscríbete, deja un comentario, comparte el video y permite que esta información llegue a muchas personas, porque finalmente ese es el propósito. El propósito es que las personas puedan entender, puedan darse cuenta y recibir la información perfecta y correcta para que su proceso personal sea cada vez mucho más consciente y mucho más profundo. Esa es mi intención, ese es mi propósito, y con mucho amor hoy les entrego esta información a ustedes, quienes me están viendo, y a quienes ustedes puedan compartirlo también. Sean parte del cambio, sean parte de este propósito, que es un propósito mayor, que está ligado a algo mucho más grande, que no es un propósito individual, es un propósito que sobrepasa todo entendimiento.